Hola, os voy a hacer una lectura y comentario rápido del esquema de clasicismo A, que parece un poquito más largo que el otro, que lo tengo ahí. Igual en el móvil no lo veis muy bien. Aquí abajo está la lista de YouTube, donde hay alguna música del clasicismo, aunque os he puesto en Classroom una selección para que os enfoquéis un poquito de cara al examen. Clasicismo audiciones, lo tenéis en Classroom. Bueno, vamos a ver. Como siempre, hay primero una introducción con el contexto, que está aquí, ahí. Y luego hablo de la música religiosa, muy poco, la ópera, que tiene una evolución con la ópera bufa, y luego la música instrumental. Unos compositores, directamente ya te digo que hay una pregunta sobre los compositores. Los tres gordos son estos tres, y luego pues Boccherini, que trabajaba en España, Pergolesi, el de la primera ópera bufa, aunque está un poquito al final del barroco, Gluck, reformador de la ópera, los hijos de Bach, preclásicos, y no he puesto más. Bueno, habla un poquito de la danza, pero no creo que pregunte de la danza. Sí que hay que saber qué es el ballet, que es que cuenta una historia. ¿Vale? Y empieza en esta época, nace un poquito en Francia, cuando al rey Luis XIV le hacían los espectáculos, que le gustaban mucho los bailes, y poco a poco fueron allí metiendo historias y también se hicieron bailarines profesionales y entonces ya no bailaban, que seguirían bailando en sus fiestas, no bailaban los ricos y los reyes y demás, que harían sus bailes para divertirse, pero el espectáculo del ballet lo hacen bailarines profesionales. Bueno, nos vamos arriba y entonces del contexto, pues aquí están las fechas, la muerte de Bach, la muerte de Beethoven. Siempre comento que cuando muere Bach, 1750, ya llevan sus hijos, que son preclásicos, haciendo música desde 1730, haciendo música en un estilo diferente al de su padre. Es muy importante socialmente el ascenso de la burguesía, que lo tenemos aquí, porque va a ser el nuevo público en espectáculos, en salas de conciertos, aparte de los teatros de ópera, las salas de conciertos, y entonces esto que dice aquí es que los músicos pues, van a ir haciendo música para satisfacer y para gustar al público. Entonces ya no son el mecenas, el noble, el rico mecenas, que sigue habiendo algunos, ni la iglesia, sino que ahora hay que buscarse triunfar con el aplauso del público. Bueno, aquí lo vuelvo a poner también, que de círculos eclesiásticos y palaciegos a las casas burguesas y espectáculos públicos. La burguesía aparece aquí varias veces. Políticamente, la burguesía es la protagonista de la Revolución Francesa, inspirada en la independencia de Estados Unidos 1776, la Revolución Francesa 1789. Y lo que alimenta todo aquello, aparte del crecimiento económico y por tanto las ansias de poder que corresponden con su poder económico de la creciente burguesía, es la ilustración, que es el desarrollo de la filosofía que defiende la razón frente a la superstición. Entiende por superstición la religión que alimenta la idea de que los que mandan, los reyes y los nobles, son porque Dios así lo quiere. Y así la gente que cree mucho en Dios, pues no ve en los reyes y en los nobles, pues simplemente gente que tiene el poder porque tiene dinero y tiene ese poder tal, sino que lo cree que es el orden divino. La ilustración se revela contra eso. Y un producto de la ilustración es la primera enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Bien, aquí comentaré también, aunque aquí no viene, que el invento de la máquina de vapor de Watt y la tejedora mecánica, que va a abaratar mucho el precio de la tela y va a permitir que la burguesía llegue a la moda, pues, y la industria textil, pues esas dos máquinas van a ser el comienzo de la revolución industrial que se desarrollará sobre todo en el siglo XIX. Y luego, la idea de lo clásico es todo lo que tiene que ver con sencillez, equilibrio, elegancia, simetría, y así es la música. Más simétrica, ordenada, melodías sencillas, agradables, todo eso. Se suprime el bajo continuo y esto de las funciones tonales tónica, mediante y dominante, pues es
los que hayáis estudiado un poco lo de las escalas, en una escala el acorde de la nota 1, del grado 1, la quinta, que es la dominante, y la cuarta, que es la mediante. Pues esto es lo que puedo preguntar de aquí. Hay que hablar de la burguesía, la revolución industrial, la ilustración, la enciclopedia, la revolución francesa y luego cómo afecta a la música. Pues un nuevo público, que es el público burgués, y un nuevo concepto clásico, que es pues diferente al barroco. Las modas van cambiando, como ya os he dicho alguna vez, como un péndulo. Esta idea que pone aquí es que el arte de la época, arquitectura, pintura, se llaman neoclásicos, pero la música se llama clásica porque no vuelve a la música griega, como hace el arte el neoclasicismo, pero sí que comparte sus valores de orden, equilibrio, serenidad, simetría. Habrá una música neoclásica en el siglo XX que será la que vuelva a esta época, bueno, y a Bach, a Mozart, a Beethoven, en lugar de las moderneces que hay en el siglo XX. Bueno, y así puestos nos vamos a la música y tenemos música religiosa, pues aquí he dicho que hay lo mismo que había antes y por eso no lo pone, es decir, Haydn, Mozart y Beethoven, los tres músicos. Haydn hace algún oratorio, Mozart hace alguna misa, Beethoven también tiene una misa, pero vamos a destacar el Requiem de Mozart, Requiem que a mitad de cuya composición falleció Mozart, lo tuvo que acabar un alumno suyo, Süssmayer, y Requiem sabe qué significa misa de difuntos. Vamos con la ópera. La ópera es muy importante. Mozart, además, hizo muchas óperas, algunas de las cuales se siguen tocando hoy. Pues en la ópera seria se va a modernizar un poco, puesto que la llegada de la ópera bufa en 1730 y pico, al final del barroco, va a ser una ópera cómica, más barata, más corta, montajes más asequibles y por tanto puede llevarse por los teatros de las ciudades y no solamente en las cortes, los palacios y en las grandes capitales, que es la ópera seria, la de siempre, con sus temas mitológicos y heroicos y que sobre todo satisface a la aristocracia y a la monarquía. Los teatros de ópera estaban abiertos a todo el público, pero los precios de las entradas hacían que prácticamente fuera un espectáculo pues aristocrático o de gente adinerada. Esta ópera bufa es más del gusto de la burguesía, que es un público menos cultivado, cada vez más amplio y más poderoso. Aquí nos dice que surgió en Nápoles en los intermedios de las óperas serias, cuando corren el telón entre acto y acto, porque las óperas son obras de teatro y tienen actos, pues para que el público no se desmande y no se vaya, y no se ponga a hablar y se disperse, pues sale otra gente delante del telón a hacer cositas más cortas, más bromistas, más de humor y con canciones más populares. La característica de la ópera bufa, argumentos más cotidianos, va, no siempre, pero puede ser en italiano, pero en francés, en alemán sobre todo, y a veces no son recitativos, sino simplemente teatro normal hablado con canciones intercaladas. En Alemania se llama Singspiel, como la flauta mágica o el rapto en el serrallo. Y en España será la zarzuela, que se suele estudiar más bien en el siglo XIX. Esta querella de los bufones, ¿qué es? De Pergolese, la criada patrona. Pues es la primera ópera bufa que llegó a París y la querella es que, aprovechando que era una ópera más, digamos, del gusto burgués y no del gusto aristocrático, más elevada, más enrevesada, los argumentos, etc., los burgueses, los filósofos ilustrados que atacaban el antiguo régimen de monarquía e iglesia van a defender a esa ópera bufa y los músicos que defienden la ópera de siempre pues son aquellos que trabajaban para la nobleza. Va a haber esa polémica debajo de la cual está la defensa política del antiguo régimen monárquico y del nuevo régimen que será la República Francesa. En cuanto a la ópera seria, pues viendo que ha llegado esta ópera bufa, pues Gluck hace una reforma y simplemente consiste en más sencillo, los argumentos menos enrevesados, más o menos es eso. Vale, esto lo leéis y se eliminan los excesos barrocos en los argumentos y en la complejidad y se hace una cosa más asequible, sin llegar a ser la ópera bufa. La ópera que hace Gluck es Orfeo y Eurídice, que es el mismo tema que la primera ópera de Monteverdi. Y llegamos a la música instrumental. Pues en cuanto a los lugares donde se ejecuta, tenemos la música de cámara y la música de orquesta. La música de cámara
pues es en los salones, y son pocos instrumentos: el quinteto, el cuarteto de cuerda, el piano y el violín, la guitarra. Y, y la música de orquesta, pues aquí destaca la orquesta de Mannheim, dirigida por Stamitz, que tiene, digamos, hace una profesionalización respecto a lo que había antes. Aquí dice disciplina en el ensayo, trabajar por secciones previamente significa que las cuerdas trabajan por su lado, los vientos madera por el suyo, los vientos metal por el suyo, y luego ya cuando están entrenados se juntan. Y es importante que inventan, entre comillas, el crescendo y el diminuendo, el ir subiendo poco a poco de volumen o bajando. Bueno, eso es en cuanto a los ámbitos donde se hace la música: música de cámara, música de orquesta. En cuanto a las formas musicales, hay pequeñas formas: divertimentos, serenatas, bagatelas. Por ejemplo, la famosa Para Elisa de Beethoven es una bagatela, es una obrita corta y sencilla. No es de lo importante de Beethoven, aunque pues es, digamos, de lo más conocido. Destacan sonata, sinfonía, cuarteto y concierto. Tienen una característica, que es que en su primer movimiento todas tienen la forma sonata. Aquí una aclaración: la palabra sonata vale para dos cosas: para ese tipo de obra de 4 movimientos para un instrumento solo, el piano, o un violín y un piano, o un trío sonata, o violonchelo, piano y violín, que tiene 4 movimientos: rápido, lento, minué o scherzo y rápido. Pero también es la estructura del primer movimiento de todas estas formas: sinfonía, sonata. Es una exposición, una introducción, una exposición de 2 temas, A y B, el desarrollo, la reexposición y la coda, que significa cola, que es un poquito la repetición final para acabar el movimiento. Esto en Wikipedia lo tenéis aquí puesto: introducción, exposición de 2 secciones A y B, aquí te lo explica un poquito; desarrollo, que es sacar partido de esos motivos, y reexposición o recapitulación, coda final, que puede haberla o no. Bien, pues eso lo tenéis aquí de Wikipedia. Buscas la forma sonata y te suelta un buen rollo, pero esto es lo que he cogido aquí, lo que yo he resumido aquí. Y entonces, una circunstancia que tiene que ver con la claridad y la racionalidad de la época es que todas estas formas tienen una estructura similar. Hay excepciones, pero todas son la sonata, la sinfonía y el cuarteto. Tienen 4 movimientos: rápido, lento, aquí lo pone en sinfonía, minué y rápido. El minué, que es una danza francesa, que la ponían en el tercer momento, luego se cambiará por un scherzo más animado. Beethoven tiene scherzos. Bien, y entonces 4 movimientos. ¿Qué es la sonata? Pues para un piano, un violín y un piano: rápido, lento, ligero, minué y rápido. Algunas tienen 3 movimientos, incluso 2. Excepciones hay siempre, pero esto es lo clásico. El cuarteto es lo mismo, pero para estos instrumentos: violonchelo, viola, 2 violines, no hay contrabajo. La sinfonía suena a la orquesta, y el concierto, que tiene solamente 3 movimientos. Conciertos típicos para piano o conciertos para violín. Lo que dice aquí de los instrumentos: pues el clave desaparece y se sustituye por el piano, porque el piano hace flojo y fuerte, que significa piano y forte. Así se llaman los pianos primitivos, pianoforte. Invento en 1711. Bach llegó a conocerlos, pero no le gustaban, él tocaba el clave, y ya con Mozart empieza a haber obras importantes para piano y será el instrumento rey del siglo XIX. Decaen el laúd, la flauta de pico, y bueno, mejoran los instrumentos de viento, nada. El clarinete, que le gustaba mucho a Mozart. Pues ya está. Esto que he contado es el tema, y entonces, pues no es para tanto. ¿Cuáles son las formas instrumentales? Estas 4. ¿Cómo son? Pues son de 4, 4, 3 movimientos el concierto: rápido, lento, rápido. Los autores, aquí los tienes, etc, etc. Aquí tenéis las audiciones y ya está. Pues que lo disfrutéis, y ya sabéis que unos antes y otros después tenemos el examen casi ya. A por ello. Aquí la mano. Chao, chao.